Bueno, hermanos, buenos días, Dios les bendice. Estamos a 26 de octubre del 2025. Estamos en la congregación Casa de Vida en Santa Teresa 6, Huehuetoca, Estado de México. Hemos estado viendo diferentes temas de estudio de las diferentes religiones. Ya vimos a los testigos, ya vimos ¿qué fueron los mormones? Y ahorita estamos viendo la religión, estudio de la religión católica romana, ¿vale? Y pues hemos visto muchas cosas. Los videos están en YouTube, así lo buscan en YouTube, Casa de Vida Huehuetoca, y ahí los van a ver. Y si en el buscador dentro de la página de Casa de Vida le ponen católico o católica, luego les van a aparecer los dos primeros. Este es el tercero que estamos haciendo, ¿vale? Hasta ahorita hemos visto generalidades, situaciones con los papas, cositas así, pero ya más adelante vamos a entrar estrictamente, ahora sí, a estudiar específicamente la doctrina de la Iglesia Católica. Pero vamos hacia allá, pero todo tiene que ir en orden porque pues todo tiene un contexto y tiene su importancia, ¿vale? Y ahorita vamos a empezar desde aquí. Para empezar vamos a hacer una oración para que sea Dios a través de su Espíritu Santo que dirija pues este tiempo. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites un día más de vida, porque nos permites despertar, porque nos permitiste llegar con bien a tu casa, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites un día más estudiar tu palabra. Tu palabra dice que Jesús dijo con su boca: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y te damos gracias, Padre, porque hoy tenemos ese privilegio de tener la Biblia en nuestras manos, porque tu palabra es verdad y tu palabra no puede ser quebrantada. Te damos gracias, Padre, porque también nos permites conocer la historia, y esta historia pues es también fundamental para nuestra fe, porque esta complementa pues todos los hechos que se han registrado en la Biblia y todo lo que pasó después de que nuestro Señor Jesucristo fue tomado en las nubes. Te damos gracias, Padre, porque al conocer esta verdad, ciertamente podemos identificar la mentira, podemos llevar esas buenas nuevas a las personas que están viviendo en mentira, con amor, no con contención, sino con amor para que conozcan tu verdad y tu verdad que los haga libres. Ayúdanos, Señor, porque todos nosotros tenemos personas que amamos, que estimamos, que practican religiones que van en contra de tu palabra, Señor, y pues nuestro anhelo, como tu palabra nos mandó a hacer, es hacer discípulos, Señor, enseñando todas las cosas que tú enseñaste, Padre, enseñándoles a que vivan en santidad, a que guarden tu palabra, Señor. Y pues te pedimos, Padre, que el día de hoy seas tú obrando en cada uno de nosotros, para que podamos entender lo que tú nos quieres hacer saber a través de esta enseñanza. Sé tú a través de tu Espíritu Santo hablando por mi boca, Señor, para que pues se pueda dar a comprender y entender esta palabra, Señor, que es muy importante. Ayúdame a hacerlo con reverencia, con mansedumbre y con amor y con respeto, Padre. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos. Te pedimos, Padre, y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces, la vez pasada vimos pues muchos temas, hemos estado viendo muchos temas, de las indulgencias, de las declaraciones que hicieron los papas. Y por ejemplo, en el video de la vez pasada, YouTube me lo bloqueó, porque subí el video de Lutero. Por ahí vimos un video de Lutero, donde estaba defendiéndose de las acusaciones del papado, que era sí, fue el que me bloquearon, que obvio no lo voy a reproducir. Si lo buscan así, dieta de Worms, en TikTok, en YouTube, les va a salir. El video de Lutero es de una película. Entonces quien me lo reclamó son precisamente los dueños de la película, digamos, no fue por otra cosa. Entonces lo tuve que editar y cortarlo, por eso van a ver como que digo que lo reproduzco y no lo reproduzco, porque no lo puedo subir así. Pero no afectó en nada, pero después si lo quieren ver, así lo buscan como dieta de Worms, Martín Lutero, y les va a salir esa escena de esa película, ¿vale? Bueno, entonces ahorita vamos a retomar desde aquí, ¿ok? Entonces aquí hay una pregunta: ¿por qué el Vaticano es una ciudad-estado? Como ustedes sabrán, el Vaticano se comporta como si fuera un país independiente. Tiene su propio sistema económico, por ejemplo, tiene su propio banco, su propio gobierno, y aquí donde es el jefe del Estado también es el Papa. Entonces es la cuestión, ¿por qué?
porque no solo es una iglesia o la capital de una iglesia. Entonces vemos que en el siglo IX engañaron a Carlomagno con una falsificación documental, y esta es muy conocida, se llama Donatio Constantino. Esta confería a Roma la primicia sobre la pentarquía y otorgaba al papado soberanía sobre la ciudad de Roma, toda Italia y las regiones occidentales. Este es un documento falso que todos saben que es falso, incluyendo la Iglesia Católica reconoce que es un documento falso, que se falsificó con la intención de decirle a Carlomagno: mira, Constantino en su tiempo a nosotros legalmente nos cedió territorio, y Constantino en su tiempo también dijo que nosotros éramos los meros meros de la pentarquía. Hay por ahí, no, me parece que se pronuncia pentarquia, pero no sé, siento que se oye mejor pentarquía, pero se debe entender. Entonces, cuando este documento se le presenta a Carlomagno, dice, ok, pero no movió más cosas. Después, este documento justificó que más adelante se hiciera otro documento, que este no fue falso, pero fue motivado por el falso, que se llama Donación de Pipino, donde Pipino el Breve, que era padre de Carlomagno y rey de los francos, conquistó los territorios y se los restituyó al Papa, porque en ese entonces la mayoría de Italia estaba conquistado por otra nación. Entonces, cuando Pipino el Breve reconquista Italia y libera Italia, dijo, ok, Papa, como estaba el documento de Donatio Constantino, yo lo voy a hacer, digamos, valer, y te voy a hacer el documento de donación de Pipino. Pero la motivación fue el documento falso de Donatio Constantino. Entonces, supuestamente restituyó, por eso se dice restituir, al Papa los territorios. ¿Cómo restituyes algo que nunca ha sido tuyo? O sea, debió de haber sido tuyo, perderlo y luego te lo vuelvan a dar, eso es restituir. Por eso es innegable que el falso documento de Donatio Constantino fue lo que llevó a que se hiciera esto, que se le restituyera, entre comillas, el territorio. En el siglo XV, autores católicos dejaron de manifiesto que este documento era un fraude, y ese fraude se mantiene hasta el día de hoy. Los primeros en reconocerlo fueron Nicolás de Cusa, cardenal y teólogo alemán, y César Baronio, sacerdote y cardenal italiano. Pero hoy en día toda la Iglesia Católica reconoce pues la falsedad de este asunto. Entonces recordemos igualmente que en la palabra dice que el padre de la mentira pues es el enemigo. Entonces recordemos también, por ejemplo, que cuando fue lo de Adán y Eva, pues todo fue a partir de la primera mentira de la historia, que también salió de la boca del enemigo. Ahora, en su máxima extensión cubrieron las regiones italianas modernas de Lacio, las Marcas, Umbría, Emilia-Romagna, así como los territorios franceses del condado Vanensi y Aviñón. Entonces, de Italia, todo lo que se ve aquí en amarillo le pertenecía al Vaticano, al Papa, a la Iglesia Católica Romana. Y esto fue en 1849, se conoció como los Estados Pontificios. Después, en 1870 a 1929, el Papa no tuvo ningún territorio físico, se los quitaron y el Vaticano estuvo bajo soberanía italiana, el territorio volvió a ser del gobernante italiano. Y el Papa Pío XI y Benito Mussolini, que todos ubicamos a Mussolini como amigazo de Hitler, lo ubicamos porque le hacía así, esta seña que le hacía así, igual le hacía así. Era igual un nazista italiano. Resolvió la crisis y crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano, el cual se adjudicaron 44 hectáreas de la ciudad de Roma en la zona de los edificios históricos papales en la colina vaticana. Entonces, hoy en día lo que realmente ocupa el Vaticano pues es obviamente muchísimo menos, son 44 hectáreas, están dentro de Roma, pero esto se considera una ciudad-estado, o sea, es como si fuera un país independiente. ¿Okay? Bueno, entonces eso solo fue igual tema de historia, pero se me hizo interesante. Ahora, sí ya entramos propiamente al análisis de las bases doctrinales y creencias y prácticas de la Iglesia Católica Romana, analizadas a la luz de la Biblia, que recordemos que ese es el propósito. El primer tema doctrinal, y que de hecho de ahí se fundamenta y se sustenta todo lo que es el catolicismo, es el papado y la sucesión apostólica. El fundamento, este es el fundamento de toda la Iglesia Católica, la sucesión papal, y deriva de Mateo 16, 18, que si vieron los otros videos, fue de lo primerito que mencioné.
Y dijimos que después lo íbamos a ver y ahora lo vamos a ver. En Mateo 16:18 dice la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Okay? De este versículo deriva todo. Ahora, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica Romana? Para ellos el significado es que Pedro es la roca sobre la cual Cristo construyó su iglesia, lo que lo convierte en el primer papa y justifica la autoridad del papado. Justificación: el nombre Pedro, Petro, significa piedra, y Jesús le dio ese nombre a Pedro para señalar su papel fundamental en la edificación de su iglesia. Es decir, para la Iglesia Católica, cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la Iglesia Católica lo toma como tú eres Pedro y sobre ti, Pedro, se va a edificar todo el cristianismo. Ellos lo toman así. Toman que a Pedro se le está dando la autoridad suprema en este mundo terrenal y que como autoridad suprema todos se deben de sujetar a él. Como Pedro es el que fundó la iglesia de Roma, que dijimos fue la tercera de la pentarquía, no fue la primera, ellos dicen, ok, entonces Pedro funda la iglesia de Roma, por tanto la autoridad máxima prevalece en Roma, en el obispo de Roma, y conforme los obispos vayan muriendo por cualquier causa, al nuevo obispo se le hereda esa autoridad máxima, es lo que ellos defienden. Ahora, la verdad objetiva, y es lo que tenemos que analizar, ser objetivos, porque o sea, no podemos nosotros buscar nuestra propia verdad. O sea, si la Biblia dice y objetivamente está ahí, lo tenemos que aceptar. Por eso se llama verdad objetiva. Subjetivo es lo que yo pienso, objetivo es lo que se ve, sin opiniones personales. Ahora, objetivamente, Pedro sí tuvo un lugar relevante y sobresaliente entre los 12 discípulos. Lo vemos, por ejemplo, cuando los discípulos discuten sobre quién es el mayor. En Lucas 22:24, se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería de considerarse como el mayor. O sea, ellos ya están viendo, o sea, qué show aquí, quién es el mayor. Después Jesús habla de que el mayor debe ser como el menor, como el que sirve, y se da él como ejemplo. Después de la explicación de Jesús, y en el mismo hilo argumental, en Lucas 22:31-32, Jesús dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Vemos que aquí entonces hay una discusión, ¿quién va a ser el mayor? Y Jesús después dice, Satanás te quiere zarandear, yo ruego por ti, cuando regreses fortalece a tus hermanos. Vemos que aquí ya se le está dando una encomienda a Pedro que a los demás no se les dio. Después leemos en Juan 21:15-17, donde dice, apaciente a mis ovejas. Cuando hubieron comido, aquí ya por ejemplo es Jesús resucitado, es el tiempo que pasaron los discípulos con el Jesús resucitado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, más que los demás apóstoles. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces vemos que ciertamente la función de Pedro con los apóstoles fue la de pastoreo. Y es curioso porque los católicos ciertamente denigran la palabra pastor. Dicen, ¿y dónde hubo? Pues Pedro precisamente, él fue pastor de sus ovejas. Y aquí le preguntan, ¿me amas más que estos? Entonces vemos que a Pedro ciertamente sí se le dejó una encomienda y una responsabilidad con sus hermanos apóstoles, de ser un pastor para con ellos. Y leemos en el primer discurso de Pedro, en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Aquí Pedro, después de esto que acabamos de leer, inicia a dar una prédica, un evangelismo, y lo hace dirigido principalmente a sus compatriotas judíos.
Entonces vemos que Pedro, ciertamente estando todos los apóstoles, él fue el que predicó la palabra. Después de haberse predicado la palabra, dice en Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Entonces vemos que Pedro hasta aquí está cumpliendo una función de pastoreo, porque ¿quién es el que tiene que apacentar a las ovejas? El pastor. ¿Quién es el que tiene que fortalecer a sus hermanos? El pastor. ¿Quién es el que tiene que proclamar el evangelio ante todos? Todos lo debemos de proclamar, pero cuando es en el ámbito ministerial es el pastor. Entonces vemos que precisamente Pedro estaba fungiendo esa función, y fue lo que Jesús le dijo: pastorea a mis ovejas. Ahora, seguimos con esta verdad objetiva, y aquí se aclara una cosa. Dice, sin embargo, él no era una autoridad suprema e incuestionable. Así como en una congregación, un pastor no es una autoridad suprema e incuestionable, sino que dependiendo de las congregaciones, incluso hay un sistema de ancianos. Los ancianos son personas que también cumplen con los requerimientos para un pastor: irreprensible, marido de una sola mujer, hospedador, no dado al vino. Pero estos ancianos cumplen una función de consejo. Entonces, la autoridad suprema en una congregación cristiana no recae específicamente sobre el pastor. Obviamente la autoridad está en Cristo y en Dios, y la autoridad a su vez está en la palabra. Y el pastor cumple una función de pastoreo, mas no es una autoridad suprema. Y los ancianos cumplen una función de consejo en toda la congregación, ¿vale? Junto con el pastor. Ahora vemos en el Concilio de Jerusalén, donde había una discusión, que de hecho fue el primer concilio de la historia, y está registrado en Hechos 15. En este concilio había una situación donde había 3 posturas. La primera postura es: los gentiles, los no judíos que se conviertan a Dios, a Cristo, tienen que guardar la ley de Moisés, o sea, no cortarse toda la barba, el cabello, o sea, guardar todos los ritos. La segunda postura era, bueno, deben de guardar ritos, pero no todos. Y la tercera postura es, no, de hecho ya no deben de guardar ningún rito de la ley de Moisés. Y aquí el meollo era el tema de la circuncisión. Dice, no, pues si el gentil se convierte se tiene que circuncidar, y otros, no, pues ¿cómo crees? Entonces, dice la palabra, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, decían algunos. Y después en Hechos 15:7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Está diciendo Pedro. Entonces él ahí está dando su testimonio. Después en Hechos 15 del 12 al 13 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, si se dan cuenta, aquí están hablando todos en orden, no solo Pedro. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Simón, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. En Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo. ¿Quién está hablando? Aquí está hablando Jacobo, Simón. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En Hechos 15:28-29 sigue hablando él: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Aquí lo que sucede es que está el concilio, Pedro opina, Bernabé opina, Pablo opina, Simón opina, y al final el que da la conclusión, los puntos y la clausura de este concilio es Simón, Jacobo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque para la Iglesia Católica siempre quien tiene que clausurar es el Papa. Y aquí vemos que no fue Pedro el que clausuró y el que dio los puntos finales, el que dio la conclusión, sino que fue Jacobo, ¿vale? Entonces, ahí vemos precisamente el punto. Sin embargo, Pedro no era una autoridad suprema e incuestionable. Aquí no fue él el que hizo la clausura. Ahora, leemos en Gálatas 2, de 7-9.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, Pablo predica a los gentiles y Pedro predica a los judíos. ¿Nunca se han preguntado por qué la mayoría de la Biblia todo es de Pablo? Porque iba dirigido a nosotros. Pedro y más apóstoles, obviamente y evidentemente, también hicieron muchos escritos. Pero cuando uno lee el libro de los judíos, se me fue el nombre, el Talmud, ¿no? El Talmud. Cuando uno lee el Talmud de los judíos, ahí está bien claro, ellos dicen, es nuestra obligación destruir todos los escritos de los cristianos. Y eso fue lo que pasó. Así como Pablo nos dejó escritos a nosotros, Pedro y compañía les dejó escritos a los judíos, pero los judíos, como no aceptaron a Cristo, destruyeron todo lo que tenía que ver con estos escritos. Entonces es casi esa la explicación. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, recordemos está hablando Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces vemos... Perdón hermano, es el Tanakh y la Torah. Okay, el Talmud es de otro. Ajá, sí es de los musulmanes, ¿no? Ese es el Corán. El Talmud es de un cuerpo de comentarios sobre, un cuerpo de leyes, filosofía y comentarios rabínicos sobre la Torah. Sí, es el registro de siglos de debate sobre aplicar los mandamientos. Se compone de la Mishnah, que es la ley oral, y la Gemara, comentarios a la Mishnah. Ajá, sí, el Talmud objetivamente viene siendo como el magisterio de los católicos. O sea, está la Biblia, pero ellos tienen aparte su tradición oral, que es el Talmud. Y muchas veces por sus tradiciones orales invalidan lo que está en la Biblia, y más adelante lo vamos a ver porque así como lo vamos a usar en el tema de la religión católica, Jesús lo usó en su tiempo para el pueblo judío. Bueno, entonces aquí está hablando Pablo, y Pablo dice, Jacobo, Cefas y Juan son considerados las columnas de la iglesia. Ahora, si Pedro fuera la autoridad máxima y la piedra en la cual se fundamentó todo, Pablo no se hubiera referido así de ellos tres. Hubiera dicho, Pedro es la columna de la iglesia, y no fue así. Vemos que Pablo los está poniendo en el mismo rango a ellos tres, y obviamente por humildad Pablo no se incluye ahí, pero sabemos que sí. Diríamos que las columnas de la iglesia fueron ellos cuatro, Santiago, Pedro, Juan y Pablo. Entonces no vemos aquí que se le esté dando una prominencia por sobre los demás a Pedro, ¿vale? Ahora, seguimos con este análisis objetivo de que Pedro no era una autoridad suprema incuestionable. Leemos cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía. En Gálatas 2:11-12 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Es decir, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, ya conoció a Cristo y sabe que la salvación no es por la ley, sino por la fe en Cristo, Pedro ya no hacía las prácticas judías, ya no judaizaba, ya no cuidaba lo que comía, y estaba con los gentiles. Pero cuando llegan judíos que se convirtieron al cristianismo, que venían de parte de Jacobo, y Pedro los ve, dice, no, mejor siempre sí voy a guardar la ley, y ya no me voy a juntar con los gentiles. Por eso Pablo lo resistió cara a cara y lo reprendió. En Gálatas 2:14-16 leemos, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos que aquí
Pablo reprende a Pedro, porque Pedro estaba obligando a los gentiles a judaizar. Obviamente esto fue antes del concilio que acabamos de mencionar de Jerusalén. Entonces vemos nuevamente, Pedro no es una autoridad suprema y no es una autoridad incuestionable. Vemos que fue reprendido por Pablo, ¿ok? Ahora, analicemos, ¿verdad objetiva? Aunque Pedro sí tuvo un papel relevante al pastorear a sus hermanos apóstoles, al fungir de predicador en Jerusalén, al ser considerado junto con Juan, Santiago y Pablo como las columnas de la iglesia y ser partícipe del concilio de Jerusalén, pero ahí aclarando, pero no ser quien diría la conclusión final y dictaminaría lo convenido, sino que este fue Santiago, queda claro en base a la Biblia que Pedro no era una autoridad suprema, no era incuestionable, por tanto la persona de Pedro no era la roca a la que hacía referencia Jesús. Y esto queda claro en base a los hechos, pero ahorita vamos a analizar más a detalle el versículo en cuestión. ¿Listo? Entonces, si no es Pedro la roca, ¿cuál es la roca? Hay que analizar. Leemos otra vez. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia primitiva, es muy importante la iglesia primitiva porque honestamente nosotros como cristianos no nos tenemos que mover del fundamento apostólico, nosotros tenemos que tener las mismas doctrinas que los apóstoles y las mismas doctrinas que la iglesia primitiva, entiendas, en los primeros 200 años después de que Jesús fue ascendido. Leemos, la iglesia católica romana sostiene que cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca es Pedro mismo, y defiende que la iglesia primitiva siempre pensó así. Ellos dicen eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que esto no fue así, pues hubo padres de la iglesia primitiva que consideraban que la roca a la cual Cristo se refería era la confesión de fe de Pedro, no Pedro en sí mismo. Entonces, padres de la iglesia primitiva, de hecho la mayoría, por no decir prácticamente todos, consideraban que la confesión de Pedro es la roca. Entonces, ahora sí vamos a leer el contexto, porque es importante eso y todos como cristianos lo sabemos. No puedes aislar versículos, porque si aíslas un versículo te pierdes del contexto. Entonces vamos a leer Mateo 16, del 13 al 20. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestan. Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ustedes, ok, eso dice la gente, ¿y ustedes? Para ustedes, ¿yo quién soy? Entonces respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón. Hasta aquí todavía no se llamaba Pedro. Recordemos que aquí estos son evangelios narrativos, donde el apóstol que lo escribió, en este caso es Mateo, está platicando lo que ya pasó. Por eso él aquí se refiere a Pedro, pero todavía no le llamaban Pedro. Aquí es cuando le ponen el nombre de Pedro. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esto Dios se lo hizo saber a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. A él ya le cambió el nombre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Ahorita lo vamos a analizar este mismo texto más a detalle. Entonces recordemos que acabamos de comentar que los padres de la iglesia primitiva opinaban respecto a este tema. Vemos Orígenes de Alejandría, que él vivió del 185 al 254 después de Cristo, y él dice,
si pensamos que la iglesia se edificó solamente sobre Pedro, ¿qué diremos de Juan o de cada uno de los apóstoles? ¿Acaso no eran también rocas de la iglesia? Pero si se dice que sobre Pedro como roca fue edificada la iglesia, lo fue en tanto que Cristo le decía, tú eres Pedro. Pero todo aquel que imite la fe de Pedro es piedra, y sobre tal roca se edificará la iglesia. Entonces aquí está diciendo que la roca es la fe de Pedro, la confesión de Pedro. Ahora vemos a San Hilario de Poitiers, del 310 al 367, y dice, la roca es la bendita y única roca de fe confesada por la boca de Pedro. ¿Ok? Entonces seguimos en esa misma línea. San Juan Crisóstomo del 349 al 407 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de su confesión. Y Teodoro de Ciro del 393 al 457, sobre la fe de Pedro fue edificada la iglesia. Entonces vemos que ciertamente los padres de la iglesia primitiva estaban de acuerdo en que la roca es la fe de Pedro, es la fe, la confesión. Ahora, Agustín de Hipona, pues es un teólogo cristiano que los católicos prácticamente se lo apropiaron, pero analicemos también lo que él dice. Él hizo un libro que se llama Retractaciones, y eso está muy bien, porque es de sabios equivocarse y es de sabios retractarse. Entonces, en este libro Retractaciones, él de posturas que tenía al pasar el tiempo cambió su manera de pensar y entender la palabra. Por eso hizo este libro donde se aclaran estas retractaciones que él hizo. Leemos. En un pasaje de este libro dije acerca del apóstol Pedro, sobre él como sobre la roca fue edificada la iglesia. Está diciendo Agustín, yo dije que se edificó la roca sobre Pedro. Dije en el pasado. Y continúa. Pero sé que muy a menudo, después de que explique lo que el Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, de tal manera que se entendería que la iglesia estaba edificada sobre a quien Pedro confesó. Es decir, él está diciendo, la iglesia está edificada sobre aquel a quien Pedro confesó. Ya está iniciando su retractación de que pensaba que era Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así Pedro, llamado por esto roca, pues tú eres Pedro y no tú eres la roca, y eso es importantísimo. Pedro se llama Pedro y Pedro significa roca, y él se le puso el nombre de Pedro porque de su boca salió la roca en la que se fundamenta la iglesia, que es tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda iglesia que se diga cristiana, su fundamento es ese, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador. Esa es la roca, ¿ok? Y es lo que Agustín está diciendo. Como él dijo esta verdad y es la roca, esta confesión, por eso Pedro se le puso el nombre de Pedro, que es roca. Ajá. Y aquí es importantísimo, Jesús le dijo, pues tú eres Pedro, pero no le dijo tú eres la roca, le fue dicho. Pero la roca era Cristo, en cuya confesión, como también la iglesia entera confiesa, Simón fue llamado Pedro. De estas dos opiniones, dice Agustín, decide el lector cuál es la más probable. Y estas últimas palabras los católicos la usan también para aferrarse a su verdad. No, él dijo que nosotros decidiéramos, pero él ya te está diciendo, yo opinaba que era Pedro, pero hoy ya no. Es lógico y es racional que la roca no es Pedro, que es la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la roca, y Agustín dice, ustedes analicen, ¿tiene sentido lo que digo? Obviamente sí, y ustedes decidan qué es más racional, lo que dije en el pasado o lo que estoy diciendo ahorita que me estoy retractando y lo estoy presentando objetiva y racionalmente y de acuerdo a la Biblia. Pero aún así el católico aísla todo lo que Agustín dijo y toma las últimas. Decide el lector, pues yo decido que me quedo con que es Pedro la roca. O sea, ok, ahora, si analicemos más a detallito, ya nos vamos con lo principal. Pedro dijo, tú eres Cristo el Hijo del Dios viviente. Ok, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ok, entonces Pedro le dice, están dos, Jesús y Pedro. Pedro le dice, tú eres Cristo el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, yo te digo, tú eres Pedro, ok, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, ok, y tú eres Pedro, ok. Y aquí, esto que está en verde es paréntesis que yo puse. Y deja, aquí ya no está hablando de Pedro. Sobre esta roca
De ser Pedro la roca diría sobre ti, no diría y sobre esta roca. Él habría dicho y sobre ti como roca. Si Pedro fuera la roca, así lo hubiera dicho. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, aquí vuelve a hablar de Pedro. Si estuviéramos hablando en todo el contexto y fuera puro Pedro, y Jesús no estuviera hablando de la confesión de Pedro, se tendría que leer: tú eres Pedro y tú eres la roca, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino. Así se debería de leer, pero no lo leemos así. Vemos que Jesús hace diferencia en lo que está diciendo. Ahora en el tema: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay que comprender, el hecho de que le dé las llaves a Pedro no significa tampoco que él sea una autoridad máxima, sino que le está dando potestad de hacer milagros como Jesús lo hizo. Ustedes recordarán que cuando Jesús hacía milagros, él perdonaba pecados. Y por este perdón de pecados era que se hacían los milagros de resurrección, de sanidad de enfermos, de paralíticos, de lisiados. Y Pedro hizo lo mismo. O sea, sí, ciertamente Jesús le dio potestad a Pedro de hacer lo mismo que Jesús hizo. Y lo vemos en la Biblia, se lee que Pedro y también los demás apóstoles hicieron milagros, porque ciertamente Jesús le dio las llaves para atar y desatar en esta cuestión de milagros, no como una autoridad suprema para el futuro. Dice: entonces mandó a sus discípulos que nadie dijera que él era Jesús el Cristo. Entonces toda esta conversación está alrededor de: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y al final lo reitera: él es Jesús el Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿es objetivo pensar que la roca es la confesión de Pedro? Claro que sí. Ahora, ¿no creen que es interesante saber la postura de Pedro? Obviamente, porque es la persona en cuestión. Entonces, leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva. ¿De quién está hablando? Obviamente de Jesús. ¿Está hablando de sí mismo? No, está hablando de Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, es decir, nosotros también formamos de la iglesia, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo. ¿Quién es otra vez? Pedro. ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de Jesús? Está hablando de Jesús. Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces aquí vemos que Pedro, cuando habla de la piedra, cuando habla de la roca, cuando habla de la piedra principal del ángulo, habla de Jesús, no habla de sí mismo. Entonces, si yo dijera que Pedro es la autoridad suprema, ¿no creen que lo hubiera dicho? ¿No creen que los apóstoles, el resto de apóstoles, igual en sus cartas, y recuerden que Pedro es nuestra autoridad máxima, incuestionable, ¿no creen que lo hubieran dicho? ¿Creen que se les olvidó? ¿Creen que Dios omite cosas? No. Si no está, es porque no es. Y si tenemos que forzar la Biblia para sacar una conclusión que respalde mis creencias, eso está mal. Ahí es donde entra la exégesis e eisegesis. Exégesis es que la Biblia me enseña a mí. Eisegesis es yo impongo mi idea sobre la Biblia. Voy a agarrar este versículo para defender lo que yo quiero defender. Entonces, no, tenemos que ser exagetas, dejar que la Biblia se interprete a sí misma, leerlo con contexto y ver la unicidad de toda la Biblia, la armonía. Ahora, concluimos. Los padres de la iglesia primitiva, Orígenes de Alejandría, Hilario de Poitiers, Juan Crisóstomo, Teodoro de Ciro, Agustín de Hipona, el mismo Pedro y los cristianos en general sostienen que la roca en la que se fundamenta la iglesia es esta: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Estamos todos de acuerdo como cristianos? Sí. ¿Este es el fundamento de la fe cristiana? Sí.
¿Sobre esto se edificó nuestra fe? Sí. ¿Entonces esta es la roca? Sí. Así es. Y eso pues no lo podemos negar. Ese es el fundamento del cristianismo, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y es el Hijo de Dios, del Dios viviente. ¿Ok? Ahora, la sucesión papal, verdad objetiva. Se concluye objetivamente que la roca es Cristo. Lo acabamos de leer de la boca de Pedro. Y la fe en Cristo como Hijo de Dios y Salvador. Del mismo modo, Pedro no es la roca y no fue una autoridad máxima, infalible e incuestionable. Del mismo modo, no hay ningún sustento bíblico, lógico ni histórico para sustentar la falsa sucesión apostólica y la autoridad papal. Recordarán que cuando hablamos de los papas encontramos pedófilos, todos prácticamente asesinos, idólatras, blasfemos. ¿Cómo vamos nosotros a creer que ellos son los apóstoles de hoy en día? ¿Qué relación tienen ellos con los apóstoles? Cuando Pedro buscó su poder, buscó su beneficio, cuando buscó ser llevado en hombros, cuando buscó ser vestido ostentosamente, para nada. Eso los apóstoles jamás lo hicieron ni lo enseñaron, y no lo aprobarían si aún estuvieran aquí. Ahora, analicemos. ¿Es lógico pensar que Dios manda a su Hijo Jesucristo para salvación y liberar del pecado? Sí es lógico. ¿Jesús manda a sus apóstoles a enseñar lo que Él enseñó? Sí es lógico. ¿Jesús designa a Pedro como la máxima autoridad? No. Ahí como que ya no cuadra. ¿Por qué poner a alguien como máxima autoridad cuando dijo que el mayor debería de ser como el menor, como el que sirve? Y Él se puso de ejemplo como aun yo soy el Hijo de Dios, vengo a servir. ¿La autoridad de Pedro se hereda y pasa a sus sucesores? ¿Es lógico? No lo es. ¿Esta autoridad se convierte en el Papa y la Iglesia Romana de hoy en día? ¿Es lógico? No lo es. Ahora, la Iglesia Romana está por sobre Dios, por sobre Cristo y por sobre los apóstoles. Es decir, la autoridad de la Iglesia Romana está por sobre la Biblia. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque contradice la mayoría de las enseñanzas bíblicas. Entonces es lógico que Dios mande a su Hijo, para que su Hijo mande a los apóstoles, para que un apóstol tenga la autoridad máxima, para que edifique una iglesia que contradiga todo lo que enseñaron los apóstoles, todo lo que enseñó Cristo y todo lo que enseñó Dios. ¿Es lógico? Obviamente no. Ahora, sus papas, es lógico pensar que son sucesores de Pedro, cuando viven practicando el pecado impunemente, como lo vimos cuando vimos de los peores papas de la historia. Es lógico. Y que esta iglesia o religión se defina como la única religión verdadera en la cual hay salvación, que diga que solo en ellos hay salvación y fuera de ellos no hay salvación. Es lógico. No, la salvación le da Cristo. ¿No dice Cristo que los verdaderos discípulos se amarán los unos a los otros? Y vemos que esto es totalmente ilógico. No tiene ningún argumento racional para sustentar que esta religión sea de Cristo y que en ella haya salvación. Ahora, ellos sustentan, y es un argumento que siempre te van a decir, dice el católico, dice el padre, cuando ustedes quieran refutar a un protestante es bien fácil. Pregúntenle, ¿quién te fundó? ¿Por qué? Porque ellos en su pensar, como malinterpretan Mateo 16, 18, consideran que Jesús fundó la Iglesia Católica en Pedro, cuando ya vimos que no es así. Ahora, dice, como ya se mencionó, no, Cristo no fundó una religión suprema en Pedro, sino que edificó. Cuando leemos en la Biblia no dice fundar, dice edificar, y es diferente. Por ejemplo, toda religión, incluyendo la católica, está fundada por un hombre. Por ejemplo, ¿Pedro era un hombre? Sí. ¿Pedro fundó la Iglesia de Roma? Sí. Entonces la Iglesia de Roma fue fundada por un hombre. Sí, igual que toda la pentarquía. ¿Y nuestra congregación y cualquier congregación cristiana fue fundada por un hombre? Sí, porque tienen nombre, tienen un título, tienen un nombre y una autoridad de esta congregación. Pero ¿quién edifica la fe cristiana en todo el mundo? Cristo. Entonces ellos tergiversan estas palabras para decir, no, a ti te fundó un hombre, a nosotros nos fundó Cristo. No, ese es el error. Ahora, dice la palabra, edificó su iglesia, la cual se sustenta en la declaración de Pedro sobre Jesús.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como ya lo vimos. ¿Y cuál es entonces su iglesia? De acuerdo a la Biblia, la iglesia es un cuerpo de discípulos de Jesucristo, un cuerpo espiritual en el que Jesús es la cabeza y los miembros son los creyentes unidos. La iglesia no es un edificio ni una religión, sino una comunidad de personas que siguen a Cristo, que son discípulos, se alimentan de su palabra y se edifican mutuamente en su fe. Siguen y respetan sus enseñanzas viviendo en santidad. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver versículos que lo dejan bien claro. ¿Listo? Leemos en Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En 1 Corintios 12, 27 leemos: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todo cristiano es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. En 1 Corintios 3:16 leemos: ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ahora nosotros somos el templo. En Mateo 18:20 se lee muy claramente: porque en donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. No dice donde se afilian a la Iglesia Católica, no. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y leemos en 1 Juan 1:12: mas, y este es el de interés, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre son hijos de Dios. Entonces vemos que es la fe la que nos hace partícipes y nos hace hijos de Dios. Y si yo ya soy hijo de Dios por mi fe, soy parte de la iglesia de Cristo. No leemos que diga todos los que se afiliaron a la iglesia católica, no. Todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Efesios 2, 19, 20 leemos muy importante y reafirma lo de la roca: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Es decir, que si yo ya le recibí y creo en Él, vivo en santidad y le obedezco, ahora soy conciudadano del pueblo elegido y miembro de la familia de Dios. Por tanto, soy parte de la iglesia de Dios. Y aquí en rojo reitera lo de la roca: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Dice Pedro? No. ¿Jesús? Sí. Queda muy, muy claro bíblicamente que esta es la postura bíblica correcta, porque es lo que la Biblia dice. Ahora, si para ser yo miembro de la iglesia de Cristo tengo que ser un discípulo, tengo que entender cómo se identifican los verdaderos discípulos. Dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Dice: si matas a los que tú consideras herejes. Dice: si los torturas. Dice: si los quemas en la hoguera. No. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Negarse a sí mismo es: voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga y no lo que mi carne quiere hacer. ¿Saben quiénes eran esos discípulos? Zwinglio, Hus, Savonarola. ¿Por qué? Porque ellos se negaron a sí mismos. Ellos renunciaron a su propia vida por predicar el evangelio genuino. Aun cuando la Iglesia Católica los persiguió, aun cuando la Iglesia Católica los torturó, aun cuando la Iglesia Católica los mató, se negaron. Eso es negarse a ti mismo, eso es tomar tu cruz y eso es seguir a Cristo. Ellos sí eran discípulos, la Iglesia Católica no, porque ellos no hacen esto. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles en mis enseñanzas, y no por nada lo puse tan grandote, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que de hecho esta última parte fue con lo que se inició este tema.
si se mantienen fieles a mis enseñanzas. No dice, si invalidas mis enseñanzas con tu tradición, no. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, si no te mantienes fiel a las enseñanzas de Cristo, no eres discípulo de Cristo. Y esa es la realidad. ¿Ok? Esto está en Juan 8, 31, 32. Y Jesús dio dos grandes mandamientos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Que estas son precisamente las enseñanzas de Cristo. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Entonces, cuando dice, se mantendrán fieles a mis enseñanzas, estas son las enseñanzas de Cristo, amar a Dios y amar al prójimo. El que ama a Dios no invalida su palabra con su tradición. El que ama a Dios no condena a muerte a su prójimo. Bueno, el que ama al prójimo no condena a muerte al prójimo por no pensar igual que él. No lo llama hereje y no lo quema. ¿Ok? Es obvio, es entendible. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Ok? Ahora, en contraparte, un falso discípulo, Jesús dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como es en el caso de la religión católica y muchas otras religiones, de labios dicen que Jesús es su Señor, de labios dicen que Él es su Salvador, de labios dicen que adoran a Dios, pero su corazón está lejos. Pues en vano me honran, dice, en vano hacen todo lo que hacen, procesiones, fiestas, en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos mandamientos de hombres es lo que la Iglesia Católica le llama tradición. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver específicamente el tema de la tradición. Entonces, les llama hipócritas, y de labios dicen a amar a Dios, pero en sus frutos se ve que no lo hacen, porque siguen doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, y con eso invalidan la palabra de Dios. Entonces el falso discípulo no tiene frutos del Espíritu Santo. No vas a matar a la gente. No se niegan a sí mismos, no dejan de practicar el pecado. No estarían dispuestos a dar su vida por Cristo y el Evangelio real, salvo los verdaderos discípulos si lo hacen, como ya vimos un montón de ejemplos. Enseñan como doctrinas mandamientos hechos por los hombres y no por Dios, y no obedecen los mandatos ni se mantienen fieles a las enseñanzas. Este es un falso discípulo. Entonces, como dijo Agustín, consideren ustedes mismos dónde cuadra la religión católica. Considérenlo. Ahora, siguiendo con este tema de analizar las bases doctrinales, creencias y prácticas de la Iglesia Católica Romana, ya acabamos de ver el primer punto, que es el papado y la sucesión papal. Ya quedó totalmente refutado utilizando la palabra de Dios, y continuamos con el segundo punto, que es la tradición. ¿Ok? Y esto es muy muy importante. Si recordamos, cuando empezamos a ver, el fundamento de la Iglesia Católica tiene 3 pilares, de acuerdo a lo que ellos defienden. El magisterio entiéndase por papas y los obispos y las autoridades, la tradición, que es lo que vamos a ver ahorita, y la Biblia. Pero si somos objetivos, la Biblia no la toman como autoridad, solo precisamente cuando les conviene, por ejemplo tergiversando Mateo 16, 18. Pero cuando es en área doctrinal, no la van a tomar en consideración, sino que aquí la consideración va a ser su tradición. Entonces, ¿qué es la tradición para la religión católica? Leemos: es la transmisión viva del mensaje de Jesucristo, desde los apóstoles hasta nuestros días, abarcando tanto la palabra oral, además de los escritos inspirados. Y aquí es lo de interés, la palabra oral. Para la Iglesia Católica, la tradición es todo lo que no está en la Biblia que se ha transmitido de manera oral. Se distinguen de las Sagradas Escrituras, pero están estrechamente ligadas a ella, y se transmiten a través de la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y la enseñanza de la Iglesia, que incluye lo que se debe creer como dogmas y como vivir como moral. Para pronto, es todo lo que la Iglesia Católica Romana enseña y que no está en la Biblia. Para ellos esa es la tradición. La justificación es que todas estas enseñanzas, tradiciones y costumbres se enseñaron de manera oral desde los apóstoles y la Iglesia primitiva hasta el día de hoy. Esa es su justificación. O sea, yo como Iglesia Católica te enseño cosas que no están en la Biblia, y tú me preguntas a mí,
¿por qué me enseñas esto si no está en la Biblia? Y yo te contesto, es que esta es tradición, esto se ha transmitido desde los apóstoles oralmente, no en la Biblia, hasta nuestros tiempos. Eso es lo que ellos fundamentan. Ahora, nos quieren hacer creer que lo que ellos tienen como tradición hoy en día desde los apóstoles ha estado, y no es así. Cuando vimos el tema de cómo fue el desarrollo doctrinal de la Iglesia Católica, vemos que no es verdad. Todo lo que la Iglesia Católica defiende hoy en día, no lo defendían en los primeros 3 siglos, y lo vemos en qué momento se estuvo metiendo cada dogma, cada tradición. Y vemos que no, porque si fuera el caso, diría, no sé, año 300 y estarían todos, y no es cierto, fue sucesivo. Entonces le fueron metiendo y metiendo y metiendo cosas nuevas que en los apóstoles y en la primera iglesia primitiva no estaba. Entonces es mentira que se ha transmitido de manera oral hasta el día de hoy, porque todo esto es nuevo conforme se fue metiendo, y podrían meter más cosas. Ahora, la enseñanza oral. La palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo y el fundamento apostólico sí fue enseñado de manera oral en los primeros años de la iglesia primitiva. Y es por obviedad, o sea, una Biblia impresa, cuando en ese tiempo no existía la imprenta, no podía ser. Las enseñanzas se hacían de manera oral. Así como Jesús le enseñó de manera oral a los apóstoles les enseñaban de manera oral también a los primeros cristianos. De hecho, por ejemplo, los evangelios no se escribieron al momento. O sea, te tengo aquí, Jesús, y voy escribiendo. Se escribieron algunos años después, pero fueron pocos, promedio de 30, 50 años después de lo acontecido. Por eso es lo que les explicaba, cuando los apóstoles escriben los evangelios narrativos, ellos están escribiendo de lo que ya pasó, recordándolo y siendo inspirados por el Espíritu Santo para exentarlos de error. Lo fueron escribiendo y vemos que es armónico, los evangelios son armónicos, pero sí se escribieron años después de que Jesús ya se había ido. Entonces, antes de que ellos escribieran, sí se enseñaba de manera oral, en los primeros años de la iglesia primitiva. Y aquí lo de interés, sin embargo, estas enseñanzas iban de acuerdo a la palabra de Dios. Y estas enseñanzas se preservaron en los textos de los apóstoles. Toda enseñanza apostólica dada a ellos se encuentra ahí. Bien, leemos, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra oral o por carta, escrito, que sea nuestra. Ahora analicemos racionalmente. Oralmente yo te diría algo diferente a lo que escribí. O sea, yo oralmente contradeciría lo que escribí. Obviamente no. Y si yo soy de Cristo, tengo la enseñanza de Cristo, oralmente, ¿qué te voy a enseñar? Pues lo de Cristo. Y en lo escrito, ¿qué te voy a escribir? Pues lo de Cristo. Y tiene que ser armónico. Por eso aquí pongo, estas enseñanzas van de acuerdo a la palabra de Dios. No son cosas nuevas, ajenas a la Biblia. Entonces sí, se transmitió de manera oral, sí, pero todo iba de acuerdo a la misma palabra, al mismo fundamento, a la misma doctrina. Es ilógico pensar que voy a darte una doctrina escrita y luego te voy a dar una diferente oral. Ahora, lo que leemos aquí dice, sea por carta o sea por palabra o por carta nuestra. ¿Okay? Ahora, las tradiciones más generales son la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María, la Virginidad Perpetua de María, el Papado y la Asociación Apostólica como sistema de gobierno único, el celibato sacerdotal, el bautismo infantil, los 7 sacramentos, el uso del rosario, la veneración de imágenes y santos, el purgatorio, la observación de la Cuaresma y la Navidad del 25 de diciembre. Esto no va de acuerdo a la palabra de Dios, pero con una intención yo puse hasta abajo el tema de la Navidad. Analicemos. Los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los primeros 11 puntos son 12. ¿Los primeros 11 puntos contradicen la palabra? ¿Van de acuerdo a la palabra? No, la contradicen, la refutan prácticamente. ¿Y la Navidad contradice la palabra? Pues no como tal, porque esa es una festividad que ellos, pues de origen totalmente católico, que ellos utilizaron lo de las Saturnalias, que era una fiesta que se hacía al dios Júpiter, y era de excesos, orgías, borracheras, pero ellos la meten en esas fechas para que la población pagana que está acostumbrada a festejar en ese día, siga festejando, pero que el festejo ahora se oriente a Cristo.
Si en este festejo sí se lo dedicas a Cristo bien y predicas y dices, bueno, sí, Cristo nació y es el Mesías y en el pesebre y María y José, y creas esa oportunidad para evangelizar, no contradice la palabra, pero objetivamente no está tampoco en la palabra. Entonces ahí uno tiene que hacer ese discernimiento. Por eso, o sea, sí, aunque es de origen católico, sí, aunque tiene símbolos paganos, que igual es, o sea, si pones símbolos paganos en tu casa, pues sale igual. Pero lo utilizas como cristiano para predicar el evangelio, no habría problema. Por eso es eso, discernir. Es un ejemplo, en la Biblia no dice cuándo nació Jesús, pero es bueno que recordemos que nació precisamente. Por eso en inglés dicen Happy Merry Christmas. Christmas es de Christians, de Cristo. Entonces, por eso los ateos y todos ellos, felices fiestas, para no meter a Cristo. Pero no, esa fecha habla de Cristo. Por eso se hace ese contraste de manera intencional. Ahora, el argumento del católico es, ¿dónde dice la Biblia que la Biblia es la única autoridad? Aquí también hay que discernir. Nunca les va a faltar cuando les digo a una persona, ¿dónde dice en la Biblia que no puedo, no sé, ver pornografía? O sea, si tú buscas un versículo literalmente que diga, oye, es pecado ver pornografía, pues no lo vas a encontrar, pero no tienes que recurrir a ese argumento, o sea, es por lógica y por moral. Si dice que no, con ver a una mujer la codicias y estás viendo mujeres, aunque sea a través de un dispositivo, mujeres ajenas y las codicias, eso ya es adulterio. Entonces sí, no usa la palabra ver pornografía, pero obvio. Entonces ese mismo razonamiento se usa aquí. ¿Dónde dice la Biblia que la Biblia es la única autoridad? Leemos en Juan 17:7 y en Juan 10:35 leemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios es verdad. ¿Y eso es verdad? Sí, sí es verdad. Y después leemos en Juan 10:35, si llamó dioses, que aquí tiene igual un contexto, pero tomamos más lo de azul. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿qué leo? ¿Qué acabo de leer? La palabra de Dios es verdad, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué entiendes? ¿No entiendes que la palabra de Dios es autoridad? Vuelvo a usar el ejemplo del 25 de diciembre. ¿El 25 de diciembre quebranta la palabra? No, de hecho no la quebranta. ¿Y todo lo demás? Sí, todo lo demás sí la quebranta. Por tanto, yo no puedo tomar estas tradiciones como autoridad porque están quebrantando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Y la palabra, la escritura, no puede ser quebrantada. Ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde dice? Pues sí, sí dice. No lo dice como tú quieres que lo diga, porque pues no es algo como tú quieras, pero ahí está en la Biblia que la palabra es la verdad y no puede ser quebrantada. Ahora, ¿esto quebranta la palabra de Dios? Sí. Ahí ya dijimos el matiz con el 25 de diciembre. Ahora vamos a leer este pedacito. Leemos: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Aquí leemos que los fariseos, aquí por ejemplo estaban los fariseos, los seduceos y los herodianos. Los fariseos eran judíos que tomaban no solo la Biblia, sino que tomaban también la tradición. Los seduceos no tomaban la tradición, pero solo tomaban la Biblia, pero ya como de un modo un poco extremo. Y los herodianos eran judíos que apoyaban a Herodes, de ahí viene el nombre de herodianos. Entonces los fariseos eran judíos que guardaban tradiciones que no estaban en la Biblia, que es lo mismo que los católicos hacen, guardar tradiciones que no están en la Biblia. Y respecto a esto, Jesús va a hablar y los va a exhortar. Entonces, aquí de intereses dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. O sea, está hablando de lo extenso que eran sus tradiciones que ellos guardaban, que no estaba en la Biblia.
como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros y los utensilios de material y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos, que eran de guardar tradiciones ajenas a la Biblia, y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes vosotros Isaías cuando está escrito, que fue lo que leímos hace rato: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso les digo que cuando dice estos mandamientos de hombres, está hablando de la tradición, y lo leemos en lo morado, está hablando de la tradición, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y esto es importante, muchas otras cosas semejantes, porque si tú le presentas esto al católico, no, solo está hablando de lavar las manos y lavar los jarros. No, dice muchas otras cosas semejantes. La tradición. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces el ejemplo que él da es el del lavamiento de las manos, de los vasos, muchas otras cosas, y el de no honrar a los padres. Digamos que alguien insultó al padre, y ellos dicen: sí, la ley dice que lo mates, pero no pasa nada, dale una ofrenda y ya con eso. Entonces eso era una tradición, y con esa tradición estaban invalidando la palabra de Dios. Entonces lo de rojo en grande: invalidan los mandamientos de Dios por su tradición, invalidan la palabra de Dios por su tradición. La pregunta: ¿esto invalida la palabra de Dios? Sí. Todo menos lo que ya dimos el contraste del 25 de diciembre, invalida la palabra de Dios. Entonces esto que se le dio a judíos que guardaban tradiciones ajenas a la Biblia, con las cuales invalidaban la palabra de Dios, aplica a cualquier religión, en este caso la católica, que guarda tradiciones que invalidan la palabra de Dios, y Jesús se refiere a ellos como hipócritas, de labios, pero su corazón está lejos. Y esa es la verdad, y es la verdad objetiva. Ahora dice la Biblia: cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios que te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, si tú llegas a un lugar, no adoptes sus costumbres, porque son abominación. Esto está en Deuteronomio 18:9, y leemos, aquí importante, aquí está hablando un cardenal, que es el cardenal John Henry Newman, muy conocido por la Iglesia Católica. Dice, en su obra, lo voy a leer en español, Ensayos sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, en su capítulo 8, en la sección 3, leemos: en el curso del siglo IV, dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia, uno ascético y el otro ritual o ceremonial. Se nos dice de varias maneras en Eusebio que Constantino, a fin de reconocer la nueva religión, la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a los que ellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos han familiarizado a la mayoría de nosotros: el uso de templos, y estos dedicados a santos particulares, adornos en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas, las velas, las ofrendas votivas por la curación de una enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y temporadas santas, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestimentas sacerdotales, la tonsura, el anillo de matrimonio, el volverse hacia el este, y quizás el arte de la escultura, son todas cosas de origen pagano, santificadas por la adopción en la Iglesia. Entonces, aquí el cardenal John Henry Newman está aceptando que todo eso es de origen pagano, pero hacemos el mismo contraste con lo del 25 de diciembre, por ejemplo. Del incienso, pues ahora son nuestras oraciones, ya no usamos incienso como tal.
Por ejemplo, los asilos sí ciertamente es de origen romano. Como muchas cosas, por ejemplo, de higiene pública, el drenaje público viene igual de ahí, pero eso no contradice la palabra. Calendario sí, también viene de ahí, se adoptó, pero no contradice la palabra. El anillo de matrimonio, ciertamente esa es una tradición, pero no contradice la palabra. Ajá, pero todo lo demás que caracteriza mucho a la Iglesia Católica, que contradice la palabra, ciertamente sí es de origen pagano, y la misma Iglesia lo sabe. Entonces no hay que entrar en discusión, como bien aquí dice el cardenal, que es obvio que es de origen pagano, invalidando lo que leímos aquí. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Lo adoptaron para que a la vez los paganos adoptaran el cristianismo con mayor facilidad. Hasta las 12:25. Okay. Leemos en Gálatas 1 del 6 al 12. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está diciendo, qué fácil dejan la doctrina que ya les dimos, como si hubiera otro evangelio, pero no hay. Y dice, estoy maravillado de, wow, o sea, qué fácil se desvían. Porque hay personas que perturban y quieren pervertir el evangelio. Dice, mas si aún nosotros, y aquí importantísimo, dice, si aún nosotros como apóstoles llegamos y te presentamos un evangelio diferente al que ya se te presentó, es lo que está diciendo, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado, sea anatema. Anatema es sea maldito. ¿Qué fuerte es esto? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, y reitera, o sea, para que quede claro, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque si fuera según hombre sería tradición precisamente, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Esto no es tradición, sino es revelación de Jesucristo. Esto es un evangelio, es una enseñanza diferente a lo que los apóstoles enseñaron. Y los apóstoles dicen, si se les enseña un evangelio diferente, el que se los enseñe sea anatema. Esto es un evangelio totalmente diferente. Y qué fuerte es la palabra que el apóstol dice aquí. Concluimos, por tanto, la tradición de hombres y las prácticas paganas quedan totalmente invalidadas por la palabra de Dios. Dios es la única autoridad suprema. Leemos, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por medio del Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Y también obviamente Dios habló a través de los apóstoles, que nos dejó las bases doctrinales del cristianismo. La Biblia es lo que Dios habló a través de sus profetas, a través de Cristo y a través de los apóstoles, sin contradicciones y en total armonía. Eso es lo que hay que entender. Si Dios mismo, digamos, Jesús mismo ahorita bajara y Él hablara, ¿no lo tomaría yo como mi autoridad? La Biblia es Dios hablando, y eso es lo que hay que entender. Es como si Dios frente a ti te estuviera dando indicaciones. No puedes invalidar la suprema autoridad de Dios por tu tradición, ni por tu autoridad en tu religión, porque la autoridad es Dios. Él es la única autoridad suprema y es en quien nos tenemos que sujetar. Si mi autoridad en mi congregación o en mi religión se sujeta a la autoridad de la Biblia, que es la misma palabra que Dios está hablando, está bien. Pero si mi autoridad en mi religión no se está sujetando a la palabra que Dios está hablando, no está bien, porque están invalidando la palabra de Dios. Yo creo que ahí lo dejamos y ya después iniciamos con el tercer tema, que es la veneración de imágenes, ¿vale? Y ese está muy bueno igual. Entonces, pues vemos ciertamente que aquí nosotros como cristianos creyentes, o como se quieran definir, tenemos una situación.
Si llega tu líder de tu religión, la que sea, de tu congregación, y te presenta algo que tú sabes que va en contra de la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién tienes que obedecer? Yo, por ejemplo, siempre he sido de la idea de que, pues sí, va a haber diferencias y cositas, pero cuando ya se te presenta un evangelio diferente, viendo lo claro que es como está hablando el apóstol, o sea, ahí sí te tienes que pensar a quién le debes tu obediencia, ¿a Dios o al hombre? Ese hombre, el que es el líder de tu religión, va a ser tu autoridad siempre y cuando él se sujete a Dios, a su palabra. Pero en cuanto él ya no se está sujetando, incluso está desviando el camino o incluso está llevando a pecar a los congregantes, ahí ya no es. Entonces, nuestra fidelidad está en Dios. Eso está en un libro que vimos cuando vimos lo de los testigos, el libro de Crisis de Conciencia, que escribió un ex testigo de Jehová, que fue del cuerpo gobernante, de las máximas autoridades. Se salió y él ahí cuestionaba tu fidelidad no es hacia una religión, es a Dios. Y estoy de acuerdo, nuestra fidelidad es a Cristo, no a las religiones ni a los hombres, es a Cristo, ¿vale? Entonces, si todos estamos unánimes en la misma doctrina de la Biblia, en el fundamento de la Biblia, pues todos vamos a estar bien, vamos a estar de acuerdo, no va a haber show. Pero si nos desviamos, sí tienes que considerar dónde estás. En este caso, pues obviamente estamos hablando de la religión católica, y como se pueden dar cuenta, no están de acuerdo a la palabra de Dios. De hecho, la invalidan, qué bárbaros. ¿Vieron las declaraciones que los papas hicieron? ¿Vieron que llamaron a Jesús que fracasó en la cruz, que lo llamaron alcahuete, lo llamaron inmundo, muchas cosas muy fuertes, que no saben por qué murió en la cruz? Entonces, si leyendo la Biblia, viendo estos temas, que se les presenta la verdad, así que lo vean ante sus ojos, y aún así deciden permanecer en una religión que saben que blasfema el nombre de Dios, pues ya es decisión personal, y ante Dios no hay excusa. Porque nadie va a poder decir, no sabía. Nadie va a poder excusarse en ese tiempo. Entonces, eso es de consideración. ¿A quién le tienes más miedo? ¿Al juicio de Dios o al de los hombres? Yo, honestamente, al de Dios. ¿Y a quién le tienes más amor y fidelidad? ¿A Dios o a los hombres? Pues la obvia respuesta es a Dios. En base a eso tienen que tomar decisiones. Esto no se trata de fidelidad como en partidos políticos. No, es que yo soy de este partido y me voy a morir en ese partido. O de equipos de fútbol. No, es que yo nací Chiva y me voy a morir Chiva. Esto es serio, hermanos, esto es serio. Si ustedes tienen que dejarle de hablar pues a personas que saben que los van a rechazar porque ya no estén en esta religión, ¿qué vale más? Dice la palabra, el que ama más a padre o a madre que a mí no es digno de mí, el que ama más hijo o a hija que a mí no es digno de mí. Y es la palabra, los apóstoles lo dejaron todo por seguir a Jesús. Tenían buenas posiciones, por ejemplo, Pablo, como Saulo, él estaba bien acomodado, era fariseo, y lo dejó todo, y lo persiguieron y lo mataron. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a dar? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al juicio de los hombres o al juicio de Dios? ¿A quién amamos? ¿A nuestros líderes o a Dios? Entonces, en base a eso tomen decisiones. Si realmente Dios ha hecho algo por ustedes en su vida, los ha libertado de adicciones, de depresión, de situaciones feas, y saben que fue Dios porque todo lo bueno proviene de Él, ¿no creen que le deben al menos la fidelidad, la obediencia después de lo que Él hizo en su vida, antes que a una religión? Entonces piénsenlo, órenlo, medítenlo y pues busquen a Dios, porque la salvación no está en ninguna religión, la salvación solo la da Cristo Jesús, ¿vale? Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, porque pues permitiste, Señor, que habláramos de tu palabra, que leyéramos tu palabra, que analicemos todo contrastado a tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad y tu palabra no puede ser quebrantada. Lo analizamos, Señor, y si vemos que hay situaciones donde religiones quebrantan tu palabra, pues no van de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a presentar el Evangelio en amor, sabiendo que lo hacemos por amor a las personas, por la salvación de esas almas, porque tú nos mandas a amar al prójimo y por amor se predica la palabra, no por contienda, no por pleito, no por exhibir. Dice que todo será expuesto a la luz
y se reconocerá la falsedad. Entonces, Padre, ese es nuestro propósito, Señor, proclamar tu verdad y que esta verdad llegue a las personas y los haga libres, porque tu palabra dice que la verdad los hará libres, conocerán la verdad y los hará libres. Y pues te pedimos que así sea, Padre, que esta palabra pueda llegar a personas que son esclavas del pecado, que son esclavas de la mentira, que conozcan tu verdad, Señor, y sean libertados de la mentira y del pecado para formar parte de esos esclavos fieles y discretos en Cristo Jesús. Pasar de ser esclavos del pecado y de la mentira a ser esclavos de Jesucristo, que eso es algo hermoso. Te pedimos, Señor, pues que seas tú obrando, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo, porque nosotros no somos nadie para convencer a nadie, sino que es tu Espíritu Santo el que obra. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos, Padre, y pues te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, pues habría sido todo el día de hoy. Vamos en la 206. Pienso que ya nada más sería 1 o 2 domingos exagerándole y ya acabaríamos. Bueno, Dios les bendiga. Bye bye.